Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que damos la palabra a artistas, gente del mundo de las ciencias, de las artes, de la cultura, de los deportes y de la sociedad civil. Muy probablemente ustedes habrán visto la película Jurassic Park de Steven Spielberg o alguna de otras películas donde la estrella principal eran esos aterradores personajes que habitaron la Tierra hace decenas de millones de años. Les invitamos en esta ocasión a descubrir la historia y características de uno de esos personajes, de esos seres. Imaginen ustedes a un gigante de Komodo, además un Tyrannosaurus Rex, una orca gigante, y vamos a encontrar entonces a el individuo del cual estamos hablando hoy. Se trata del Thalassotitán Atrox. Para hablar de ello, saludamos aquí en nuestros estudios a Nathalie Bardet, directora de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, el CNRS, y también es usted la directora de la Asociación Paleontológica Francesa. Bienvenida, Nathalie, gracias por acompañarnos. Díganos usted, quisiera preguntarle cuándo vivió el Tyrannosaurus Atrox, dónde fue que lo encontraron. El Thalassotitán atrox es un lagarto que pertenece a un grupo que se llama Mosasaurios, que vivían en el final del Cretácico, es decir, entre 90 millones de años y 66 millones de años. Específicamente, Thalassotitán vivía alrededor de 67 millones de años, es decir, justo antes del final del Cretácico, donde ocurre una mega extinción en masa, de las más conocidas de la historia de la Tierra, y justo antes de la extinción completa del grupo. Es decir, que Thalassotitán atrox era uno de los últimos mosasaurios que se conocen en el mundo. Y ha sido encontrado en Marruecos, y muy especialmente en la cuenca de los fosfatos de Marruecos, que están situadas al norte de Marrakech, entre Casablanca y Marrakech. Ahí hay una extensa zona de canteras explotadas por razones económicas por una empresa marroquí que se llama l'Office Chérifien de Phosphate y que existe desde los años 1920. Y para decir cifras, Marruecos es el primer exportador mundial de fosfatos. 70% de los fosfatos del mundo se encuentran ahí, efectivamente. Exactamente. Y es un lugar excepcional porque la explotación de este sedimento fosfateo ha permitido el descubrimiento de centenas y centenas de esqueletos. Pues de eso vamos a hablar precisamente. Sí. ¿Qué quiere decir Thalassotitán Rex? ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se formó este nombre que entiendo que es un nombre complicado, complejo, constituido? Sí. Para cada especie que damos nombre, intentamos relacionar con sus características o el lugar, o depende de cada uno. Y en este caso concreto, Thalassotitán viene de Thalasso, que quiere decir el mar en griego, titán gigante. Es decir, el gigante del mar, y atrox quiere decir muy feroz, cruel. Así que, que hay que imaginarse ese personaje. ¿Algunas características del Thalassotitán Atrox? Sí. Es como su nombre lo dice. Su aterrador nombre lo indica. Sí, como su nombre lo indica. Era un animal muy grande, medía como 10, 12 metros de largo. Y su cráneo es 1,40 metros, te puedes imaginar, de aquí hasta aquí. Y es muy robusto, muy robusto, los huesos, los dientes. Y de todo esto se puede deducir que era un predador al tope de la cadena trófica. Era en la punta de la pirámide. Sí, digamos. Era el megapredador y era la bestia que daba miedo, supongo, a todos los otros animales que vivían con él, y se podía alimentar de todo lo que había debajo de él, es decir, otros reptiles marinos, otros mosasaurios más pequeños, otros peces bien grandes. Hemos encontrado restos de diversos tipos de animales con
trazas de ataque al ácido, que quiere decir que han sido digerados por... ¿Digeridos? Perdón, dirigido por... bueno, me has entendido. Y quiere decir que igual, como eran restos muy grandes, unos otros bichos no habían podido comer estos bichos tan grandes. Solamente Talasotitán lo podía hacer. Una pregunta, usted hace referencia, Nathalie, a los mosasaurios. Háblenos, ¿qué significa esto? Es decir, para nuestro público en general, ¿qué quiere decir saurios? Lo entendemos, Sí. pero, por ejemplo, el Talasotitán siempre vivió en el mar, también se desplazaba en tierra. No. Los mosasaurios eran todos lagartos. ¿Te imaginas ¿Un cocodrilo? Mejor un lagarto, porque lagarto, son ¿ya? más, tienen afinidades con lagartos. Un lagarto de Komodo, pero lo amplía a 12 metros, lo pones aletas en vez de patas y le pones en el mar. Y aquí tiene el bicho. Y era un gigante especialmente potente que lo hemos comparado a una orca, las orcas actuales, porque son mamíferos marinos también muy robustos, con un cráneo espeso, corto, robustos, dientes muy grandes. Y el orca sería el equivalente del mosasaurio de Talasotitán atrox De acuerdo. actualmente. Otra pregunta que tiene que ver con la curiosidad que despierta este tipo de descubrimientos. Este reptil, decía usted, vivió durante el periodo Cretácico. Recuérdenos a qué corresponde este periodo Cretácico. Yo entiendo que también había una enorme biodiversidad, no solo de grandes animales, también de plantas. ¿Se alimentaban también de ello? Alors, el Cretácico es el último periodo del era mesozoico, el era secundario que empieza con 252 millones de años y termina a 66 con la crisis biológica. La desaparición de las especies de los dinosaurios. Exactamente. Y el Cretácico, entonces, es el último periodo. Hay el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y los mosasaurios vivían únicamente en el Cretácico y además Cretácico superior. Y durante su poca duración en tiempo, es decir, 30 millones de años, que no es tan... se han desarrollado con mucha diversidad de números especies, pero números también tipos ecológicos diferentes. Numerosas especies, Sí, entonces. sí, y que ocupaban todos los nichos ecológicos que existían en el mundo marino. Y compartían estos con los tiburones, que eran también muy activos, y en los fosfatos de Marruecos hay también una cantidad excepcional de tiburones. Justamente se avanzó usted a mi pregunta, ¿por qué es tan importante? Lo evocaba en su primera respuesta, ¿por qué es tan importante Marruecos para el estudio de la paleontología? Los países vecinos, por ejemplo, Túnez, Argelia, todos los países que están en el norte de África, ¿puede uno encontrar este tipo de vestigios, de fósiles? Sí, sí y no. Bueno, sí, pero en Marruecos hay tres super ¿Ventajas? ventajas. Es que es una super explotación industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite excavar en condiciones fantásticas. O sea, han ido muy a profundidad de la tierra, podemos decir. Nos dejan superficies para excavar gigantes y planísimas. La logística, si necesitamos una excavadora, un tractocamión, todo tipo, gente para ayudar, podemos contar con ello. Sí, con la empresa tenemos un convenio desde hace más de 20 años y siempre ha sido, como digo yo, excavaciones de lujo, porque toda la logística está aquí. Esto es la primera ventaja. La segunda es que los fosfatos, los sedimentos fosfáteos, preservan muy bien los restos, de manera excepcional, los restos fósiles de vertebrados. Y la tercera, la más importante, es que en Marruecos la serie sedimentaria de los fosfatos está completa, que va del Cretácico, alrededor de 70 millones de años, hasta el Eoceno,
es decir, 45 millones de años. O sea, las capas de sedimentación se fueron colocando como un pastel, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. Y en los otros países, porque exactamente hay fosfatos en Oriente Medio, Próximo Medio, en todo el norte de África, en el oeste de África e incluso hasta la provincia de Pernambuco, en Brasil, hay fosfatos explotados económicamente. Pero solamente en Marruecos tienes a la vez el Cretácico y el Terciario. Quiere decir que puedes estudiar durante 25 millones de años la evolución de la biosfera, de la paleobiosfera. La evolución de estos animales está en medio, el límite Kate, tú puedes estudiar, es como un libro abierto. Los otros yacimientos, por ejemplo, en Oriente Próximo, yo he excavado en Jordania, en Siria, está solamente el Cretácico. O en Túnez hay más el Terciario. Así que la serie no es completa. En Marruecos tenemos esas tres ventajas. O sea que, sin exagerar, podríamos decir que es una especie de paraíso para los paleontólogos, paraíso entre comillas, claro está, por todas estas facilidades con las que se encuentran. Ahora bien, Nathalie, algo que siempre ha llamado mi atención es, vemos en las películas, hacíamos referencia a Jurassic Park, animales con escamas, con aletas, con unos dientes gigantescos. ¿Qué tanto hay, qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tanto hay una imaginación del individuo en la reconstrucción de estos animales, de estas bestias, de estos seres finalmente? Bueno, lo que encontramos normalmente son los huesos, dientes, garras. Estos son restos concretos. Con esto tú puedes reconstruir el animal. Si tú sabes que el nuestro, por ejemplo, tiene la cabeza, tenemos cabezas completas, así que podemos saber qué cara tenía, los dientes, el esqueleto. Y así se ha podido deducir el tamaño porque teníamos un ejemplar que medía 10 metros, las aletas, todo esto. Luego viene la piel. Es esto a qué te refieres. Como en unos casos se han conservado la piel y viene escamas en esta piel. Así que tú puedes saber. Y ahora hay métodos científicos de nueva generación que te permiten incluso de saber, es bioquímica, no voy a entrar en los detalles porque no controlo, que te permite de deducir si está bien preservado el tejido blando, los colores. Así que el paleoart, como se llama, es decir, la reconstrucción en vivo, es como la ciencia, va mejorando desde el siglo XIX hasta ahora, va mejorando. Y seguirá evolucionando. Claro. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. Lamentablemente se nos quedan muchas preguntas, como siempre. Yo agradezco a Nathalie Bardet su presencia en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Ya tienen ustedes más elementos para saber lo que es el Thalassotitán atrox. Les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.